Buenas, Eugenio, encantado de estar aquí contigo. Placer. Lo primero que te quería preguntar, así para empezar, es ¿qué es García? ¿Qué se va a encontrar el espectador que se acerque a esta nueva serie española de HBO, que es una cosa muy singular, ¿no? Pues sí, la verdad es que a mí lo primero que me atrajo del material en el que se basa García, que es el cómic, es el hecho de que en la tradición de la ficción española, normalmente cuando hemos visto a superagentes o superhombres, siempre ha sido desde la parodia, ¿no? O sea, Mortadelo y Filemón es una parodia de la CIA, Anacleto es una parodia de agentes secretos, Super López es una parodia de Superman, y García, pese a que tiene claramente una referencia directa a Roberto Alcázar y Pedrín, usa la sátira en vez de la parodia a la hora de marcar esa figura del pasado en la España de hoy. Y creo que eso ha sido muy hábil. Era muy importante también para mí como director dejar muy claro que cuando representásemos a García en su época tenía que ser sin ningún tipo de ironía, y que cuanto más pura fuese esa representación y más desacomplejada, mejor iba a funcionar el contraste con la España de hoy. Yo creo que eso es lo que más me atrajo del proyecto. Te quería preguntar respecto al proyecto que si contar con un material de partida, como una novela gráfica, para ti es bueno o malo. Como director, algo no ya solo escrito, sino escrito y dibujado, que ya te puedes hacer tú. ¿Eso tiene sus ventajas, tiene sus contras? Es una muy buena pregunta, porque realmente la relación que existe entre el cómic y el cine, si se estudia a lo largo del siglo XX, se han mirado el uno al otro varias veces. Más allá de lo que serían superagentes o superhéroes, es verdad que tanto el cine como el cómic es arte secuencial, y yo realmente donde creo que se establece un paralelismo más puro es el cine mudo con el cómic, porque el cómic no tiene sonido, no tiene diálogos y te fuerza a tener un espectáculo puramente visual, en la que invocas a veces movimiento con una imagen muy icónica y muy estática. Y sí, es verdad que para mí lo que he intentado es, viendo el trabajo que han hecho Carlos de Pando y Sara Antuña adaptando el cómic, que lo que han hecho es tomarse en serio la repercusión que tendrían las decisiones que representaba el cómic, volver un poco al cómic en cuanto al sentido de los iconos y la relación estricta que existe entre arquetipos reales y estereotipos de esos arquetipos. O sea, que lo que me gusta mucho vale, ¿cómo sería un agente secreto trabajando para el franquismo? Ahí empieza a haber una serie de preguntas y respuestas complicadas que van más allá de lo que en el cómic a lo mejor te puedes salir más de rositas, por decirlo de alguna manera. Y esa relación insisto, de cómo pillar algo que se presupone inscrito en una narrativa de ficción, cómo llevar a las consecuencias reales de eso, aunque sea siempre una ficción y una sátira. Sí que es verdad que eso lo tengo muy en cuenta. Cómo no dar por sentado el icono, el tipo con la corbata, entrando a una fiesta, con el ceño fruncido, y dices, ya, pero ¿qué pasaría realmente? Has hablado de sátira. Quería que fuéramos ahora, que tocáramos un poco el componente político de la serie, porque es un elemento clave en la narrativa de la propia serie, no solo a la hora de mirar al pasado, a la hora de mirar 60 años atrás, sino también a la hora de mirar al presente, porque la serie nos coloca en un presente, en una España distópica, pero que podría ser la de ahora, exagerando un poco, o a lo mejor no exagerando tanto, ¿no? Ahí vamos, es que creo que eso es muy importante, diferenciar la parodia de la sátira. O sea, es decir, cuando se hace una parodia, se busca un arquetipo que existe en la vida real, pongamos un político de cierta ideología, y al representarlo se le caricaturiza. La parodia normalmente lleva una carga directamente de crítica desde un lado a otro, ¿vale? La diferencia es que en la sátira se intenta invocar el conjunto, lo que pasa sin posicionarse, de forma que digas, así somos, ¿no? Es decir, España es esto, son 17.000 cosas, no es ni blanco y negro, como nos querían hacer creer en el pasado, ni esta libertad que pensamos que tenemos y que nos diferencia de aquel mundo. Yo creo que García permite hacer una reflexión sobre las cosas que han cambiado en el país para mejor y las cosas que por desgracia no han cambiado, tanto a pesar de las apariencias. Y finalmente, la reflexión también que se ha materializado también mientras hacíamos la serie, porque ha ido cambiando la historia de España en el proceso de adaptación de 5 años, y yo llevo 2 años y medio en el proyecto, había momentos que no dábamos crédito. La realidad se iba hipersimplificando, la sociedad se iba hiperpolarizando, igual que en otros países del primer mundo, hasta el punto que lo que podías rozar la parodia, pero que venía desde la sátira, se había convertido casi en un reflejo de la realidad. Y creo que eso es lo que une la ficción de García con la patética y denostada realidad, que es que la realidad se representa por narrativas y la gente se adhiere a esas narrativas, y por una cuestión antropológica que ya veremos en el futuro cómo quedamos, parece que el primer mundo en los últimos 10-20 años
está hipersimplificando la descripción de lo que es ser de derechas o de izquierdas, o un nostálgico o un progresista, para bien y para mal, de una forma que ¿no? Los mensajes simples es que cada vez son más simples, cada vez son más caricaturas y hipersimplificaciones que atribuimos a estereotipos, no a arquetipos. Entonces los arquetipos están abrazando esa visión estereotipada para salir beneficiados. Eso siempre digo lo mismo, cuando tú ves qué diferencia entre un arquetipo y un estereotipo, es que un arquetipo existe. Por ejemplo, dices, un rapero de los 90 estadounidense o afroamericano, y dices Snoop Dogg. Pues Snoop Dogg, toda su carrera, en cada videoclip y en las letras de sus canciones, ha abrazado el estereotipo, se ha autoinmolado de alguna manera. Rosalía lo mismo, dices, es una cantante que tiene un disco, vale, ahora voy a hacer reggaetón, por decirlo de alguna manera, y está buscando esa especie de autocrítica, como abrazándolo, es una especie de versión fuera de control del posmodernismo, en la que se abraza la versión estereotipada. Entonces, insisto, no éramos conscientes de que al final lo que tú decías, una España distópica, en principio, que estamos buscando esa especie de distancia, esté tan pegada a la realidad. Y lo que hablábamos antes, con la tendencia que tenemos en este país cada vez más a polarizar todo, a politizar absolutamente todo y a utilizar todo como arma arrojadiza de uno y otro lado, ¿no temes que haya gente que se quede en eso? Albert García y que la serie se convierta en eso. Me da la sensación de que, y nos ha pasado, tenemos la suerte de haber enseñado los dos primeros episodios en públicos muy distintos. El primero ha sido en Austin, Texas, que en principio no tienen por qué conocer las idiosincrasias de España, a pesar que hay una presencia hispanoparlante importante, es el sur de Estados Unidos. Texas es un país súper conservador y Austin es un oasis demócrata, completamente opuesto. Y me temo que es que, como te decía, las narrativas hiperpolarizadas del primer mundo, desde justo antes de Trump y ya con Trump multiplicado por 17, han hecho que esté en todo el mundo, lo que es el primer mundo, cualquier país te parece que está dando pasos atrás en cómo se ve a sí mismo. Y es lo que digo, una cosa como una bandera de España, cuando la gente vea la serie, va a ver que significa cosas distintas depende, o sea, un mismo símbolo significa 800 cosas distintas. Yo creo que, insisto, como no estamos haciendo una parodia concretamente de un nostálgico del pasado o un progresista, no, estamos haciendo una sátira en el sentido de que estamos sacando todas las piezas. La gente va a poder elegir dónde quedarse. Cuando obviamente, si me preguntas a mí, pues claro, yo sé dónde posicionarme. Pero sí que es verdad que hay algo bonito, y esto lo tengo que decir claro para que la gente, animarles a que lleguen hasta el final. El motor de esta historia es el proceso de aceptación y darse cuenta de una persona de otra época, con un código moral muy distinto al que hay ahora, qué significa la patria, qué significa ser español y qué significa luchar por tu país. Y si esta serie no fuese ese proceso de darse cuenta de que tu código moral estaba definido por cosas que no caben hoy en día, y ese proceso de desencanto, obviamente yo no me habría metido en este proyecto. Redefinición de patriotismo, el viaje que hace, claro, que hace el personaje. Y para terminar ya te quería preguntar por un aspecto técnico de la serie que ya hablamos en otra ocasión, y es si a ti como director en un proyecto de esta magnitud, en un proyecto tan cuidado, tan ambicioso, visualmente tan potente, no te da, no sé cuál es la palabra, no sé si la palabra es un poquito de penita, ¿no? Que yo que tuve la oportunidad de disfrutar los dos primeros capítulos en cines, pues quedé maravillado con su potencia visual. Te da un poquito de penita que la gente la vaya a ver en su móvil, Sí, bueno, a ver, yo siempre cito a Steven Spielberg cuando dice que él hace cine para el que está en la sala, en la primera fila y en la última, y tiene en cuenta eso. Y dice que en el mundo de los dispositivos, él se planta ya en una tablet. Una tablet dice que entiende que es parecido al tamaño de un buen televisor a 3 metros de ti, pero que ya si alguien ve una película suya en un móvil, él ya se desentiende. Él no puede garantizar que lo que él ha apostado por su trabajo esté ahí. Por otro lado, también, para desdramatizar, diría que mi generación, como toda la gente que nació a finales de los 70, principios de los 80, hemos visto grandes películas, desde Star Wars hasta Lawrence de Arabia, en las teles de nuestra casa, y hemos entendido esa extrapolación del tamaño y de la magnitud. Con lo cual, yo he de decir que, obviamente, preferiría que la gente lo viera en pantalla grande porque está pensado para ese tamaño, pero obviamente todos los que hemos podido ver ese tipo de cine más épico en televisores en casa, pues tenemos que poder hacer ese clic. Así que sí. Pues muchísimas gracias. A ti, una maravilla, te ha tocado la primera.